Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a una transmisión más del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la historia de nuestra edificación, el más conocido como el antiguo Hospital Militar, pero su nombre real es del edificio del Bicentenario. Tenemos el gusto de que nos acompañan vecinos y vecinas del barrio de San Juan, quienes nos van a contar ciertos detalles de esta historia. Vamos a tener una historia desde las personas que lo vivieron su relación con el edificio, así que aquí comenzamos. Pues primero me gustaría hacerles como una pequeña introducción a lo que es la historia del edificio, así que les voy a compartir un momento la pantalla para que puedan observar unas fotografías acerca de la historia del edificio. Así que me dan un momentito. Entonces, bueno, el edificio en el cual se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo fue diseñado como un sanatorio, el Sanatorio Rocafuerte. Construido a partir del año 1900, se pensó como un espacio para pacientes con tuberculosis y cáncer. En aquel entonces estas enfermedades eran vistas como un castigo de Dios, así que el edificio quedaba en un punto sumamente estratégico para que los familiares del centro histórico no se enteraran, para que la gente del centro histórico no se enteraran de que había algún familiar que había cometido un pecado y por ende tenía este castigo. Tiene un diseño de panóptico que consiste en una estructura central con 10 pabellones de alrededor, influenciado obviamente por una arquitectura de control, una arquitectura europea que tiene el mismo diseño que, por ejemplo, el observatorio que se encuentra en la Alameda o el Eugenio Espejo, construidos en este periodo similar. Durante algún tiempo funcionó precisamente como sanatorio, hasta que después empezó a funcionar también como cuartel. Inclusive fue uno de los puntos en los que se escondió, bueno, se refugió el presidente Bonifaz en la Guerra de los 4 días. Sufrió algunos ataques durante este conflicto, pero no dañaron mucho su arquitectura. Diseñado por el alemán Francisco Smith y completado por la familia Durini, padre e hijo, responsables de muchos de los arquitectos de las estructuras en la ciudad, pronto dieron paso a que se transforme en un hospital. Este hospital es del que ustedes en la ciudad lo conocemos como el antiguo hospital militar. Funcionó aproximadamente como 40 años hasta que finalmente se pasaron a la sede que ustedes conocen en la actualidad. Después de que se mudaron a su nueva sede, varias familias estuvieron ocupando el edificio. Algunas ocupaciones fueron legales, incluso fueron entregadas y cedidas por el gobierno, y otras ocupaciones fueron ocupaciones propiamente dichas. Se ha estigmatizado mucho el edificio al pensar que solamente existían redes de microtráfico, de delincuencia en el edificio, pero también hay que acotar que estuvieron viviendo muchas familias, alrededor de 60 familias según un censo que se realizó, estuvieron ocupando el edificio. Varias de ellas incluso eran moradores del mismo barrio que decidieron pasarse a la edificación. Entonces, aquí pueden ver unas fotografías del archivo de la Escuela Taller San Andrés, en la que ustedes pueden ver un poco las instalaciones al interior de la parte no renovada del edificio. Recuerden que el Centro de Arte Contemporáneo está renovada en su mitad, que es donde funciona precisamente el CAC, y la otra mitad todavía continúa en rehabilitación. Es un proceso sumamente complejo, ya que ustedes pueden imaginar todo el proceso que requiere el que se establezcan los ladrillos, piedras, pilares, columnas. Como ustedes pueden ver en pantalla, las columnas que están ahí son columnas que se trajeron desde Guayaquil al lomo de mula. Entonces, son, son accesorios, son piezas, son parte del edificio que cada una tiene su propia historia y la una es más compleja que la otra. Aquí pueden observar el huerto en el que trabajaba la Escuela Taller San Andrés en el ala norte del edificio. Aquí pueden ver como un poquito más de su arquitectura.
Ahí pueden observar un poco de cómo se fueron abriendo ciertos accesos y las intervenciones que se hicieron por varios estudiantes. Entonces, en cambio, esta fotografía muestra el espacio que ustedes conocen actualmente como el Centro de Arte. Este es el patio principal para quienes nos conozcan. Pues pueden notar sumamente la diferencia y ustedes pueden ver, funcionaban mecánicas, funcionaban florerías, panaderías. Obviamente el edificio sí sufrió un deterioro, eh, ya que al recibir a tantas personas se entablaron varias paredes, se destruyeron algunos muros para construir accesos de agua y de energía eléctrica y el edificio cayó un poco en esta desmejora. Ajá. Tratamos de hacer mucha conciencia en no pensar en que es una invasión o una ocupación del patrimonio, porque como les contaba, muchas familias vivieron ahí y hay que entender la ocupación sumamente distante de lo ilegal. Ajá. La ocupación es de este espacio en las que muchas personas encuentran estos espacios vacíos y por condiciones que les atraviesan en ese momento, realizan este emplazamiento en el espacio, mas no invaden una propiedad ya ocupada. Entonces hay que tener también muy en cuenta esa aclaración. En cambio, esta es una fotografía de uno de los costados del edificio. Si pueden observar la manito, estoy moviendo este cursor. En esta pared se encuentra una de las placas del Batallón Bolívar en las que ellos se adjudican la culminación del edificio, ya que hubieron muchas partes inconclusas que se fueron completando como aproximadamente por 30 años, hasta que ya quedó el edificio sin mayor intervención, hasta su posterior intervención. Aquí pueden ver uno de los accesos posteriores del CAC para quienes nos conozcan. Este es el acceso que da hacia el parqueadero y se conecta con el patio principal. Y aquí es justamente lo que les comentábamos. Precisamente muchas familias estuvieron viviendo en el edificio. Entonces, por eso tratamos de quitar este estigma de que solo personas que ejercían actividad delictiva o redes de microtráfico ocuparon el espacio, sino que también muchas otras familias compartían en el interior de la sala. Entonces, esto los queríamos compartir un poquito el día de hoy. Entonces, ustedes pueden ver que el edificio tiene una historia sumamente compleja, como muchos de nuestros edificios patrimoniales, de haber sido diseñado para ser un sanatorio, después de un cuartel, después de un hospital, después de haber sido vivienda de muchas personas, hasta que finalmente se transformó en el edificio del Bicentenario por la celebración de los 200 años del primer grito de independencia. Posiblemente muchos de ustedes la conozcan desde ese entonces, hasta que en el 2011 se transforma en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Pero no es esta la historia que les queremos contar el día de hoy, sino que les queremos contar la historia de las personas que nos acompañan esta tarde, casi noche, en esta transmisión. Tenemos el gusto de compartir pantalla con nuestro queridísimo don Raúl Ortiz, quien pertenece al Club Deportivo Cultural Antiguo Hospital Militar, además que fue vicepresidente del Comité Pro Defensa del Antiguo Hospital Militar. En esta etapa que ya don Raúl les contará, don Raúl junto con varios vecinos todavía ocupan el espacio, de hecho ellos estuvieron mucho antes que el CAC, y ocupan el espacio con sus encuentros de vóley. También nos acompaña Teresita Quevedo, la presidenta del Club 60 y Piquito San Juan Balcón Quiteño, que es un grupo con el que hemos trabajado muchísimo en el edificio y hemos trabajado en talleres. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Minga 60 y Piquito San Juan Balcón Quiteño, en el que estamos trabajando el ser mujer adulta mayor en la ciudad, temas de memoria y el tema de cómo la comunidad y el grupo ayuda a sanar. También nos acompaña nuestra queridísima Digna Barcia, que es presidenta de la Federación de Barrios de Quito y también presidenta del Cabildo San Juan. Y también, si no me Muy equivoco, buenas ya por ahí tardes, hola. estaba, gracias mi queridísima Digna, por ahí también estaba Alejandro, que pertenece al Cabildo Juvenil de San Juan. Entonces, vamos a tener una serie de preguntas para nuestros ponentes, para nuestros invitados, para que nos puedan compartir un poquito de esta historia que ellos vivieron en relación al edificio.
Así que pues muchísimas gracias a todos, todas por acompañarnos de esta tarde y pues les suelto la primera pregunta. Entonces, siéntanse libres de ahí de responder o si quieren algo de docracia y yo les digo, no, mentira. Si como ustedes gusten, siéntanse libres de responder. Entonces, me gustaría preguntarles de esto. Para ustedes, ¿cuáles son los detalles más anecdóticos que recuerdan de la historia del edificio? Buenas tardes, compañeros Gledis y compañeros del, del barrio. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña historia en cuanto al edificio. Mire, cuando yo no vivía aquí, pero ya tenía mi casa. Yo vivía en Venezuela, pero a partir del 2000 ya me radiqué aquí en casa, al lado de unos metros del antiguo hospital. Sucede que como a mí me gusta el deporte, pinté una pequeña cancha con los vecinos antes de ingresar al hospital. Sucede que había la inseguridad, bueno, pues tantas cosas de inseguridad que no hay cómo mencionar en cámara, pero bueno, un resumen. Entonces me nombran en aquella época de presidente. Conozco a los vecinos y por tanta inseguridad hacemos una reunión y llegamos a concretar que nos íbamos donde el señor alcalde, en ese entonces el general Paco Moncayo. Sucede que fuimos, pedimos una entrevista, conversamos con el señor alcalde y nos dice, pero ¿para qué ustedes van a necesitar más policías si ya van a estar con todo? Y nos causó sorpresa. Le digo, pero discúlpeme, señor alcalde, pero que hayamos visto, nosotros no vemos una patrulla y ya hay mucha delincuencia. Bueno, hay pocas familias que son buenas, que viven adentro del hospital, pero por fuera es terrible. Entonces me dice, mire, le voy a hacer una breve reseña. Sí, señor alcalde, me dice, mire, este edificio está dado como comodato al entonces doctor Jorge Crespo Toral por 100 años para que pase un ala del penal García Moreno como con fraternidad carcelaria. Fue un susto terrible. Yo entonces vine al barrio, comuniqué y todos nos pusimos a pensar, diciendo, pero ¿cómo va a venir un ala? Y en eso pues tuve la suerte que en nuestra reunión contábamos con la doctora Olga Serrano de Castelo. Entonces la doctora toma la posesión como presidenta para la defensa pro antiguo hospital militar. Entonces desde ahí empezó la pro defensa y bueno, movimos cielos y tierra y para no cansarle, pues gracias a Dios ya estamos con un tremendo edificio. Felicitaciones a las autoridades del CAP. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl, por compartirnos de esta historia. Sí, precisamente no nos pudo acompañar la doctora Olga Serrano, a quien tenemos en serio una alta estima, precisamente por todo el trabajo que ha realizado. Don Raúl nos acaba de contar así una pastillita, pero es una historia súper larga y llena de un montón de anécdotas que merecen un libro. Igual, no sé, Teresita, Digna, Alejandro, ustedes también si nos quieren compartir su experiencia. Bueno, buenas tardes con todos. Me da mucho gusto el que nos hayan tomado en cuenta a nosotros como moradores del barrio para poder hacer esta pequeña reseña o historia de nuestro barrio en el ex hospital militar. Como detalles, digámosle, del ex hospital militar, más o menos cuando yo tenía unos 12 años, por primera vez entraba yo ahí, conocía por fuera un edificio muy feo, digámosle así, ¿no?
pero al entrar me causó una impresión porque era desde la entrada principal muy fría, oscuro los pasillos, no había a luz había, pero los focos no alumbraban como era debido. Entonces los pasillos que usted acabó de pasar, ustedes lo vieron, eran muy estrechos y también eran oscuros. Las salas de los pacientes también no eran pues unas salas apropiadas como un hospital, sino ahí más o menos es algo que a nosotros siempre nos causa un poco de impresión cuando por primera vez entramos a algún sitio. Pues en anécdotas, ¿qué le puedo decir? De igual, esa misma ocasión que yo tuve ese privilegio, digamos, de entrar a conocer el hospital militar, pues me dio ganas de irme al baño, ¿no? Que no eran los baños como están ahora, lógicamente. Y cuando yo que iba a entrar, sentí que alguien me suspiraba en mi oído. Por ahí mismo salía chunquivo, mi bonito. Eso es una anécdota personal. Pero como barrio, incluso he escuchado, porque no me ha pasado, pero yo he escuchado que siempre hay ruidos que lógicamente en el barrio nosotros siempre hemos tenido esa curiosidad de ir a ver si es cierto o no es cierto, pero no. La verdad es que ya en como barrio sí hay algunas cosas. Y otra situación muy importante que a lo mejor nos estamos olvidando. En la alcaldía de Paco Moncayo, en la realidad, estuvimos nosotros viendo cómo poder solucionar los problemas que había alrededor del barrio, porque como usted indicaba, pues había gente que tenía la vivienda normal y la que no tenía también, pero en ese entonces también querían hacer el traslado del penal García Moreno a ese sitio. Y entonces como barrio nosotros nos opusimos, hicimos un plantón, bajamos todo el barrio, pues digámosle como ahora decimos un cacerolazo, antes eran con pitos, eran con panderetas, pusimos también cintas alrededor de todo, entonces como todo era barrio, porque ahí no había el San Juan Medio, el Alto, el Bajo, ni nada, sino que totalmente desde la calle Venezuela hasta las Cuatro Estacas era barrio de San Juan. Entonces todos nos unimos para oponerse a que venga el penal García Moreno a ocupar ese sitio. Puede imaginarse la gente cómo pensaba y cómo pensábamos todos en que si venía acá a la cárcel, pues la gente, en vez de ayudar, podía a lo mejor hacer un desastre. De igual, ahora en la actualidad, yo agradezco al Centro de Arte Contemporáneo porque nos ayudó hartísimo al grupo de los 60 y piquito Balcón Quiteño en los trabajos que teníamos que hacer, y la tenemos porque hasta ahora lo tenemos. Ahí nos dieron mientras construía el edificio que tenemos, digo edificio, ¿no? La pequeña casita de un piso, de 2 pisos, mientras se construía. Entonces, el Centro de Arte Contemporáneo con Glericitos nos prestaron con Belencita, que estaba ahí de coordinadora general, nos prestaron las aulas para hacer nuestras actividades, y eso fue como una cosa de unos 4 meses que estuvimos ahí. Nosotras muy agradecidas por todo ese apoyo, y no solamente al 60 y piquito, sino a todo el barrio, porque incluso el Comité Central Independencia, los jóvenes, todos bajamos y ocupamos porque tenemos una sala barrial dentro del Centro de Arte Contemporáneo. Ese Centro de Arte Contemporáneo sirve
para lo cultural, para lo histórico y lógicamente como museo. Históricamente un barrio muy hermoso. Gracias. Sí, gracias, Teresita. Justamente la sala que les está comentando Teresita es nuestra sala del barrio, que inclusive va a entrar en una actualización. Tenemos una exposición precisamente que habla del barrio San Juan, en el que están varias fotografías de nuestros vecinos y vecinas, pero ahora también va a tener una pequeña muestra, gracias a la doctora Olga Serrano, en la que se pueda reflejar la vinculación que tuvo el barrio y su participación al interior del edificio. Así que muchas gracias, Teresita. No sé si mi queridísima Digna o Alejandro quisieran también conectarnos, contarnos como su anécdota con el edificio. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle, Gladys, por esta oportunidad realmente de poder compartir nuestras vivencias que hemos tenido con el Centro de Arte Contemporáneo, al igual que nuestro vecino Raúl, Atere y Alejandro. Realmente para nosotros ha sido un puntal fundamental el Centro de Arte Contemporáneo. Como ustedes saben, yo no soy de aquí de Quito, pero amo a Quito, lo quiero mucho. Yo soy una de las personas que todos los días le tomo foto porque vivo realmente en un lugar muy privilegiado como es San Juan, y eso me permite realmente tener una mirada espectacular. Y entonces, en el 2002 yo ingresé a trabajar a la Asamblea Nacional, que antes era el Congreso, y allí había una señora que nos vendía queso, llevaba queso a la oficina, llevaba ¿cómo se llama? Chocolates, unos chocolates deliciosos. Y conversando con ella, entonces nos empezó a contar el hecho de dónde vivía doña María José. Y vivía allí en el Centro de Arte Contemporáneo. Fue una de las señoras que vivía, de las 61 familias que habían allí, ella era parte de allí. Allí crió a sus hijos, los estudió, iba, trabajaba. Ella pudo pagar a través de la venta que hacía del queso, del chocolate, el estudio de su esposo y de sus hijos, y luego entrar a esta negociación con el alcalde Paco Moncayo para cambiar ya, para poder salir de ese espacio. Pero esas cosas que ella nos contó nos dejaba realmente marcado frente al hecho de que, frente a que vivían en una vecindad para ellos que era importante, también había, como dijo el vecino Raúl, el tema de la inseguridad. Y entonces luego, cuando se le ocurrió al gobierno en la época de Noboa, el hecho de entregar en comodato para que se ponga allí el penal García Moreno, es donde realmente tomamos conciencia de que no podíamos permitir que en nuestro sector, en nuestro barrio, porque yo ya vivía aquí en San Juan, yo ya tengo viviendo aquí en San Juan 20 años, y realmente cómo íbamos a permitir que venga a hacer de nuestro sector, de nuestro espacio, que viniera el penal García Moreno. Entonces, son cosas que nos van marcando, que nos van dejando allí, el escuchar a alguien, el defender su espacio donde vivía. Para mi vecina, doña María José, era importantísimo su lugar donde ella vivía. Aunque sabía que eso no era propiedad de ella, pero ella lo sentía así, y ella, yo tengo ese recuerdo de que ella me fue enseñando el hecho de defender ese espacio. Muchas gracias, mi querida Dina. Y sí, hemos tenido como los testimonios de algunas de las personas que de una u otra tuvieron esta relación, y estamos llenos precisamente de esas historias que nos cuenta Dina. Incluso en alguna ocasión también nos contaron, porque sí había un tema de delincuencia también que no se lo puede obviar, y en algún punto el edificio se convirtió como en dos barrios. Para quienes no conozcan nuestra institución, es de esta estructura central como con 10 pabellones, pero son 2 pisos. Bueno, casi 3 porque tiene una especie de pabellones que están abajo. Y había un tema de microtráfico en este barrio separado en la parte alta y las familias que estaban viviendo en la parte baja. Entonces, era un espacio con unas relaciones sumamente complicadas. Y bueno, nuestro invitado más joven, Alejandro, también me gustaría conocer, Alejandro, tú posiblemente tuviste la relación con el espacio, pero con esa desde tu niñez. Entonces, también si tú nos podrías contar un poquito de la anécdota que tú recuerdas del espacio. Sí, bueno, buenas tardes con todos, vecinos, vecinas, estimado Gladys, doña Teresita, don Raúl, doña Digna. Primero agradecerles por la invitación a nosotros, al Cabildo Juvenil, mi persona como presidente y representante de esta organización.
que, bueno, como tú mismo lo dijiste, somos muy jóvenes como para saber la historia de lo que era antes el Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, lo que yo recuerdo, y sí es, se podría decir mi niñez, cuando recién conocí el Centro de Arte, me acuerdo que afuera en la parte, en el acceso principal, había un mural de un tipo gato, una señora con cara de gato, algo así, era un mural medio raro, y nos tomamos fotos ahí. Y bueno, creo que a todos, tanto a nosotros como jóvenes, como a las personas ya más adultas, les ha pasado el tema del miedo de andar por el centro de arte en las noches. Muy, por lo general, cuando se hacía antes los reinados aquí en San Juan, se hacía en la noche, y uno cuando paseaba por ahí, por la parte que hay en el túnel de acceso, de entre los accesos a los patios, es un poco muy tenebroso ver al final todo algo oscuro, y no saber qué va a haber, ¿no? Porque lo que sí conocemos es que era el antiguo hospital militar, pero no sabemos cuántas personas habrán fallecido ahí, si hay fantasmas, si hay cualquier situación. Y también recuerdo que cuando estábamos con los muchachos del Cabildo ahí también, una vez fuimos a la parte de atrás, al espacio cubierto, ahí hay unos baños, y a lo que estábamos saliendo recordamos que se apagó la luz de la nada, y de la nada se nos apagó la luz y luego se volvió a prender, y fue algo como que, wow, no, no, entonces nos fuimos nomás por ahí. También hay unas gradas donde son unas gradas amarillas churronas, también ahí es muy oscuro, y recordar, pasar por ahí es algo muy tenebroso. O sea, son cosas que nosotros como jóvenes, creo que antiguamente, eh, la historia se viene dando de lo que era también el taller San Andrés, poco a poco vamos conociendo y nos vamos involucrando en esta historia que contempla y que tiene el Centro de Arte Contemporáneo. Sí, exactamente. Gracias, Alejandro, por esta historia. Estamos llenos de muchas de esas historias. Visítenos. Comprueben esas historias. Ahora, en cambio, me gustaría hacerles otra pregunta. Justamente lo que ustedes ya nos habían comentado. Pero, ¿cómo fue que ustedes empezaron a apropiarse de este espacio? Ajá. ¿Qué actividades se realizaron con las que ustedes empezaron a apropiarse del espacio? Yo recuerdo mucho que nos contaban alguna vez que se empezaron a celebrar misas, eventos de danza. Entonces, me gustaría conocer de ustedes cómo fue esa apropiación, cómo ustedes la vivieron. Bueno, si me permite, Gledys. Bien, realmente a partir del 2008, el Centro de Arte Contemporáneo era un edificio, un elefante blanco para nuestro sector, para nuestro barrio. Eran programas solo para eventos de gente importante. No había esa relación, pese a que el edificio estaba en nuestro sector, pese a que se había mantenido una lucha con todos nuestros vecinos, los vecinos de don Raúl, nuestra compañera que ya falleció, se me fue el nombre de Ruth Gallego, que tenía ahí un grupo de mujeres emprendedoras, que a través del municipio hicimos una escuela de formación de mujeres, tenían una caja de ahorro, venían llevando realmente una lucha importante. Luego que hubo esa readecuación de ese edificio no era nuestro. No nos sentíamos identificados, no había esa amplitud de poder llegar, pero llegó a ese edificio un mediador comunitario como Gledys, que yo lo recuerdo tanto, Alejandro Ceballos, un chico joven, bien puesto, guapo, muy sencillo, y que decidió tomar contacto, que venía con una idea distinta de que el barrio sea parte de este espacio. Y comenzó a tomar contactos con nosotros. Entonces nos buscó a nuestras organizaciones y fuimos de a poco tejiendo esta red. Entonces, a través del comité barrial, a través de los vecinos de abajo, Guanacauri, que había un grupo allí, logramos ir haciendo de a poco esta construcción. Llegamos a fomentar el hecho de hacer reuniones con mujeres por el tema de la inseguridad. Fuimos viendo, luego le dieron a él la responsabilidad de asumir el cargo de coordinador un tiempito, y
nos dejó ahí a un ladito y llegó, se me fue el nombre, aquí lo tenía, llegó Samuel Fierro. Samuel llegó también con esta idea de que habían conversado con Alejandro y empezamos a hacer el hecho, por ejemplo, para poder organizarnos del barrio La América, la parte de ahí abajo, alrededor de Guanacauri, de ahí de San Juan, del Centro de Arte Contemporáneo, los vecinos de acá arriba, entonces empezamos a hacer y hicimos la salchipapa más grande. Entonces fuimos, nos reunimos, los vecinos, los dirigentes, una noche dejamos pelado papa, creo como 4 quintales de papa entre todos, porque al otro día íbamos a hacer la salchipapa más grande. Logramos comprar una cocina, creo, una olla para todos, para poderla compartir entre todos los vecinos del barrio. Fuimos ahí donde Don Jara, ahí, ahí se reunían los vecinos de este colectivo Guanacauri, y ahí dejamos pelada todas las papas para el otro día poder hacer esta salchipapa más grande del mundo que decíamos nosotros, pero era en función de que todos los vecinos se puedan concentrar y podamos reunirnos. Luego nos tocó a San Juan el mote más grande. Hicimos en San Juan con juegos tradicionales. Me recuerdo que me metieron en un plato de machica. A mí no me gusta la machica y me tocó participar en ese tema del glotón. Y luego fuimos abajo a la América y ahí hicimos, ahí fue mote, fue haba, choclo con queso. Entonces fueron cosas que fuimos construyendo. Hicimos también murales. Hay un mural todavía que está aquí en la Tapi Carchi y Tapi, con las escuelas, con los colegios, con el 60 y piquito. O sea, fuimos construyendo de mejor manera la relación. A través de esto sacamos 2 revistas desde el Centro de Arte Contemporáneo, que están allí, en la historia que tenemos. En ese periodo entró Anita Rodríguez como coordinadora del CAD. Allí logramos ahora sí tener la sala del barrio, un espacio para nosotros, para no tener este problema de que queríamos tener una reunión y no teníamos un lugar donde concentrarnos, sino que a la hora que iba a ser la reunión, ahí estaba nuestro espacio. Las vecinas de allí, de la parte de abajo, lograron que les den el restaurante que hay allí, le pusieron las pícarajuanas, donde ellas ofrecían la comida, cosas, ¿cómo se dice? Cosas pequeñitas como humita, como... y la comida orgánica del huerto que sacaban. Sí, las vecinas tenían atrás el huerto, donde es ahora el Parque Parkour. Ahí las vecinas tenían su huerto, donde ellas le daban vida. Yo me recuerdo que Ruda preparaba un té riquísimo, y entonces cuando teníamos reuniones de mujeres, ese espacio, el restaurante, nos prestaba para hacer las reuniones y ella nos brindaba el té allí. Hicimos algunos encuentros de mujeres importantes, pudimos construir no solamente desde el barrio de San Juan, sino con diversos barrios, con diversos sectores, el hecho de nosotros poder tener una experiencia y compartirla entre nosotras. Hicimos un encuentro en el Parque Matobelle. O sea, fueron diversas cosas que pudimos hacer para que nosotros, nuestros vecinos, nuestras vecinas, se puedan levantar y podernos llegar a este espacio y sentirlo nuestro. Eso es un trabajo muy importante que hay que agradecerlo, que debemos tenerlo en cuenta. La historia siempre hay que recordarla para no olvidarnos de dónde venimos. Y evidentemente luego ya estuvo Cristina Jaramillo, a Belén, que hay que agradecerle mucho por ese trabajo que ha mantenido, que siguió manteniendo. Estuvo Andrés Rueda, que nos ayudó también. O sea, ha habido una participación importante y donde nosotros hemos ocupado ese lugar. Allí hemos hecho la elección de la reina de nuestro barrio, hemos compartido el tema de las colonias vacacionales, como dijo Tere, el 60 y piquito. Entonces, hay una vinculación importante y ese cariño desde el lado de ustedes, de cada uno de los que trabajan allí, que ha sido muy, muy, muy vital.
Y es un cariño correspondidísimo. Si no hay, pregunten a Teresita, ella digna todos los abrazos que nos damos. No sé, don Raúl, Teresita, si ustedes también quisieran compartir, y Alejandro su apropiación. Teresita, por favor. Bueno, a más de todo lo que ha expuesto mi querida compañera, nosotros tenemos que recordar también que no solamente esos eventos, cuando ustedes estaban y hacían los eventos más grandes, las exposiciones, nos prestaban a nosotros para poder ir a hacer nuestras ventas, ¿no? Ahí en el patio atrás, llevando los choclos, el queso, apropiarnos de lo que es ahora el Centro de Arte Contemporáneo con esa generosidad que ustedes nos han brindado siempre. No nos hemos creído nosotros unas personas ajenas a eso. A lo contrario, nos hemos creído y creemos que somos familias de quienes están dentro del Centro de Arte Contemporáneo trabajando. Como lo dijo mi compañera, pues con todas las personas que aquí ella nombró, siempre ha habido una buena relación, siempre ha habido esa relación de comunidad, Centro de Arte Contemporáneo, para jóvenes, para adultos, para ancianos como nosotros. No, mentira, somos los más jóvenes, ¿no? Porque estamos recién en las 15 primaveras. Entonces, todas esas historias vamos haciendo pues nosotros algo muy importante y apropiadas en nuestros corazones. Nunca debemos olvidar desde dónde nace, cómo crece, cómo va madurando hasta cuando Dios quiera. Es un abrazo grandote para todos quienes nos han ayudado, nos han prestado y hemos trabajado juntos. A usted, gracias, Teresita. Y más que prestado, ya saben que es en realidad suyo, es suyo, es un tema de visibilidad. Don Raúl, Alejandro, tal vez también. Don Raúl creo que también quiere compartirnos. Bueno, gracias, compañero. Darles gracias a usted y como todos los administradores que cuando empezamos ya después de tener esta magnífica obra, pues por el deporte, usted sabe que el deporte es el sueño de nosotros y también, como comentamos con todos mis compañeros del deporte, por la inseguridad. Como ese tema, siempre yo recalco porque todavía hasta el día de hoy que he llamado a la policía, habían personas indigentes en la mañana. Pero bueno, esos detalles dejémosle de estar. También darle gracias aquí a mi vecina, a doña Fanny, que nos tuvimos la suerte de conocernos en una elección de Reina de San Juan. Y hicimos un campeonato con los vecinos maravilloso. Y eso es muy bonito. Por eso le doy gracias también al compañero Gledis, porque él nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos hacer deporte y gracias a ustedes pues ser los dueños prácticamente. Claro, respetando a nuestras autoridades del museo. Bueno. A usted, don Raúl. Dándole las gracias y contándole estas pequeñas anécdotas, ya que la historia es muy grande. Lo que sí nos gustaría con la doctora Olga Serrano, porque tenemos un archivo inmenso, desde cuando empezó con todos los vecinos, porque como la vecina comentaba en breve rasgos, la lucha era con colegios, salimos con colegios, con las escuelas del sector, pero damos gracias a Dios que cuando vino, estaba de presidente el ingeniero Lucio Gutiérrez, él hizo de arreglarnos de ese comodato. Pero bueno, después pues la historia con el compañero Gledis y quizás las vecinas, les invitamos para que miren cómo era tanto el esfuerzo, porque muchas gracias, todas las vecinas nos ayudaron. Yo no puedo desconocer al barrio, porque me recuerdo una anécdota que cuando ya se había hecho en la ala norte, que está atrás
de la escuela taller, ya no sé si la vecina recuerda, ya hicieron los muros para traer la ala del penal. Y gracias a todos los presidentes de los barrios, fue un domingo que ese muro se lo llevó el viento en 15 minutos, gracias a todos los vecinos. Entonces, no me queda más porque a mí me gustaría con las vecinas y todos, en especial con usted, compañero Gledys, hacerle conocer toda la historia y cómo participamos todos los vecinos. Eso como anécdota. Y muchas gracias por la invitación, don Gledys, y a las compañeras. A usted, don Raúl, y téngalo por seguro que así lo haremos. Hacemos ahí un reconocimiento de que tuvimos, se perdió mucho el tema de lo de la memoria, de lo que habían trabajado los vecinos por el tema de nuestros espacios, por el tema del Centro de Arte Contemporáneo, y es precisamente lo que queremos recuperar. Entonces, una de esas primeras recuperaciones fue esta exposición del artista Martín Jaramillo, que hizo una exposición sobre los vecinos de San Juan, vecinos y vecinas, y ahora queremos complementarla precisamente en la que podemos aportar con esta historia que llevó a cabo el Comité Pro Defensa, y también queremos mostrar en cambio estas relaciones actuales, así como la que ahora posiblemente vayamos a construir poco a poco con Alejandro. Entonces, Alejandro, no sé si tú también ahí quieras compartirnos tu reflexión frente a esta pregunta de si tú sientes que tal vez si has podido apropiarte del espacio, cómo te gustaría que fuese esa apropiación. Bueno, nosotros como jóvenes, acá como el Cabildo Juvenil específicamente, se podría decir que sí hemos tenido una apropiación en el espacio, un poco ocupándolo en el tema de eventos. Cada vez que hemos solicitado en el espacio, ya sea como Cabildo de San Juan o a su vez en el espacio como Cabildo de la Administración Zonal, hemos tenido el acceso por parte de las autoridades de la directora del Centro de Arte, nos han facilitado para nosotros poder repasar cuando hemos tenido el espacio muy pequeño acá en la Casa Barrial, hemos pedido allá. También hemos hecho eventos, hemos hecho ahí eventos, la premiación de un campeonato relámpago de fútbol, hicimos en el auditorio del Centro de Arte, y como ya lo mencionó doña Digna, por lo general todos los años se podría decir que un día nos apropiamos de todo el Centro de Arte, y en el Centro de Arte están correteando niños de arriba para abajo, todas las salas están ocupadas por los niños, en la gincana que armamos están de un lado al otro. Entonces creo que es muy importante este tema de que los niños también conozcan el arte, conozcan este espacio y sepan que este espacio es de la comunidad, este espacio es para ellos, y cuando lo necesiten puedan solicitarlo, ¿no? Porque creo que el Centro de Arte tiene las puertas abiertas para toda la comunidad, y más que nada apoyarles a todos los proyectos que quieran hacerlo. Claro que sí, así esperamos continuar. Alejandro con Digna llevan el vacacional del barrio, pero ustedes, o sea, una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es vivirlo con todas las actividades que llevan, y además de un trabajo súper exhaustivo para poder conseguir auspicios, para poder conseguir los apoyos para llevar a cabo el vacacional. Así que nos alegra muchísimo el poder formar parte de esto. Antes de continuar a la siguiente pregunta, tengo un saludo para Chiva Sarmiento Castro, que nos dice que es un bonito espacio para recordar. Como anécdota, mi padre vivió en San Juan por mucho tiempo, y alguna vez que pasamos por el CAC, me comentó que cuando fue al hospital militar, ahí estuvo hospitalizado su abuelo. José Macas Herrera también nos dice que cuando era el hospital militar, allí estuvo mi papá internado, pero hace cuando yo tenía 5 años, o sea, hace full años, y nos manda un saludo desde el sur de Quito. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver, ¿por qué piensan que tal vez es importante que este espacio se haya transformado en un lugar cultural? ¿Por qué transformarlo en un espacio cultural? ¿Por qué no pudo, por qué en comparación a otras posibilidades piensan que es de esto de, pensaron que lo cultural era la mejor opción? ¿Por qué tal vez no estas ideas que había de transformarlo en un hotel? Bueno, pues lo del penal ya lo han dejado muy clarísimo. ¿Por qué no en un centro de convenciones? En fin, ¿por qué creyeron que tal vez el ser un espacio cultural era lo que tenía que pasar con el edificio? Bueno, yo creo que un hotel no iba a tomar las mismas características,
no iba a formar la unidad de nuestro sector, no iba a ser nuestro, no iba a ser como parte patrimonial nuestra. Era un hotel donde podrían llegar cualquiera, seguramente las fotos estuvieron en Quito, estuvieron en un hotel de con tradición y todo, pero no era lo que nosotros necesitábamos o deseábamos, porque no hay que olvidar que ese espacio tiene una lucha. Ahí se ha construido una historia, una lucha de los vecinos, de las vecinas, y se ha defendido ese espacio para el barrio, para el sector, para la ciudad. Por ende, no podría ser de otra manera que convertirse en este espacio cultural para que todos tengamos la posibilidad de disfrutarlo, de compartirlo, porque ha sido construido en efecto con plata nuestra. Con los impuestos que pagamos es dinero nuestro, por lo tanto es necesario que eso se revierta en el barrio y en la ciudad, que sea de beneficio para todos. Creo que ese es una parte fundamental, donde todos podamos ir y podamos decir, estuve en el Centro de Arte Contemporáneo y allí nos tratan con cariño, nos abren las puertas, podemos ir a hacer una exposición, podemos pedirlo en algún momento, no es necesario que tengamos plata como anteriormente era, o sea, para unas personas privilegiadas, sino que ahora también podemos tener la oportunidad. El conocer ahora de que los vecinos en los próximos días pueden hacer una exposición allí de la historia de lo que fue para los vecinos, que más adelante podamos hacer una exposición de las fotografías, de lo que ha significado el trabajo barrial durante, no sé, 10, 12 años, o la historia de cada uno de nuestros barrios, es importantísimo, porque eso nos permite realmente volver a revisar lo que nosotros hemos venido trabajando para nuestra ciudad, para nuestros barrios. Gracias, Dina. No sé si Teresita, don Raúl, Alejandro. Dele, Teresita, hágale. Lo importante en esto también es que no, al menos para mí, no, pues, no se hubiese podido hacer ninguna otra cosa, porque un hotel es réditos personales, no, la economía es personal, no es para los habitantes de aquí del barrio ni de todos, porque esto es a nivel de toda la ciudad. Tampoco eso se podía dar en otra situación porque tampoco no era réditos para nada. Lo que ahora como centro de arte contemporáneo y cultural es educativo, es cultural, es histórico. Entonces estas historias que nosotros tenemos no podemos ni podíamos dejar pasar de lado. Es algo muy importante para cada uno de nosotros, los moradores del barrio de San Juan y todos sus alrededores, y a nivel general, a nivel del Ecuador, porque llegan turistas y llega pues todo, pero es un beneficio para cada uno de nosotros. Quisiera yo que en la realidad esto nunca se acabe, a lo contrario, con todo el apoyo de todos, eso vaya acrecentando más y más dentro de nosotros. El barrio ha venido ganando, el barrio ha venido haciéndose y transformándose también, porque antes no había eso, ¿no? Ustedes ven cómo era el barrio antes, a pesar de tener nuestra historia del barrio de San Juan, pero esto dio un realce mayor para tener, siendo la séptima maravilla del mundo, el Centro de Arte Contemporáneo. Gracias, Teresita. Qué lindo escuchar eso. No, digo del mundo. Yo sé que es de Quito, pero digo del mundo. Digo, porque está en mi corazón, está en el corazón. No sé si don Raúl, Alejandro también. Bueno, para mí no valía la pena que hicieran ningún hotel, recalco las palabras de las compañeras, porque eso es rédito para el bolsillo de cada persona. Para otras cosas tampoco servían, pero
como arte es maravilloso. ¿El por qué? Porque se ha visto a la juventud, a muchos artistas que son bienvenidos al museo y muchas personas que agradecen porque ahora tiene la cara de nuestro Quito un nuevo barrio. Porque si usted se fija en el mismo edificio, la nueva estructura, y que siempre le pido la ala norte, que es como todo el edificio que fuera maravilloso, porque esta es un edificio arquitectónico. Y lo maravilloso es que ahora, no, con la ayuda de los señores del CAL, del museo, nos ayuda que los vecinos tengan un momento de esparcimiento en el centro cultural, porque hemos visto unos bellos murales, hemos visto artistas que antes no se veían. Se veía mucha delincuencia, pero hoy ha cambiado. Porque antes ni los taxis querían subir, pero ahora cuando se les dice al Museo de Arte Contemporáneo, mira, entonces esto es maravilloso. También que nos abrieron las puertas para hacer deporte, que invitamos a todos los vecinos porque el lugar es maravilloso. Es un lugar estratégico, no se puede consumir ninguna clase de bebidas, y yo les aplaudo a los señores directivos del museo. Y bueno, he visto muchas cosas en bien de la ciudad y que eso nos causa tanta alegría porque las vecinas veo que organizan y es maravilloso, porque yo como estoy a 30 metros del edificio, por lo menos ya escucho música, que lo que antes era puro que venía con sus sirenas la policía. Imagínense ustedes. Pero qué tan maravilloso es el Museo de Arte Contemporáneo. Lo único que siempre hay que siempre recalco, y bueno, quizás me salga del tema, ¿no? Es la cultura con los animalitos. Porque yo que camino en la mañana, siempre recorro por la indigencia que hay en la parte norte, que antes había una casita, todavía vienen muchas personas indeseables. Y eso pues es algo, ¿cómo le diría? Feo, porque el edificio que es de arte contemporáneo, vemos con esa clase de personas. Entonces, lo que les pediría es quizá aquí con las vecinas una reunión para hacerles notar que este es un edificio patrimonio nacional, para tenerle limpiecito, porque viene muchas personas a visitarnos. Entonces, compañero Gladys, ¿por qué no felicitarles? Porque nos han abierto con los brazos abiertos para toda clase de actividades. Y como le digo, gracias por el deporte que nosotros siempre estamos visitándole. Muchas gracias. Sí, don Raúl, me encanta porque es otro tipo de apropiación de los espacios. O sea, el deporte también entra de esta actividad cultural, pero a veces tendemos a pensarla por separado. Entonces, tener una apropiación desde el deporte del espacio también es algo que pienso que es otra forma de relacionarse. Entonces, también está súper buenísimo eso. Gracias, don Raúl. No sé, Alejandro, si tienes también ahí alguna cosa que acotar. Sí, bueno, creo que ya todos los vecinos han manifestado, tanto doña Tere, don Raúl, doña Deina,
que un hotel no pegaría, se podría decir nosotros hablando como términos juveniles, no pegaría en el espacio que tiene el centro de arte. ¿Por qué? Porque el centro de arte tiene su historia, tiene su cultura, tiene una, se podría decir, un aspecto muy importante, que es la inclusión. No sé si ustedes, bueno, las personas que están viendo conocen, atrás del centro de arte tenemos un parque de parkour, un parque en el cual los jóvenes pueden ir a practicar este tipo de deporte, se le podría llamar así al parkour. Y creo que es algo importante porque además de fomentar este aspecto, este tema del parkour, que es algo que quizás no se ve mucho en la actualidad, pero este edificio lo tiene también parte de huertos urbanos, si más no me equivoco, en la parte de atrás. Entonces hay un poco de inclusión en ciertos aspectos, además de que con los espacios, las exposiciones que tiene el Centro de Arte abarca cultura de diferentes partes del mundo, que eso es algo muy importante, también importante en el tema de la educación. Entonces creo que hacer de este espacio un hotel, un edificio quizás de otro sentido que no sea algo cultural, algo de arte, creo que hubiera sido un desperdicio de espacio, a mi punto de vista. Gracias, Alejandro. Por ahí un saludo también para Paulina Vega, que nos dice, qué lindo recordar, y dice, cuando era guagua hace 30 años, casi bajaba a jugar en los juegos frente al hospital, era un lindo lugar para ir con bicis. Y también Yolanda Angulo nos dice, muy emocionante recordar tiempos pasados, más aún cuando hemos sido parte de este bien amado hospital militar, prestando los servicios profesionales. Cuando usted guste, querido Gladys, me encantaría tener una charla con usted sobre este servicio activo de este... ¡Qué emoción! Muchas gracias, nos encantaría, por supuesto que sí. De hecho, hemos tenido la suerte de toparnos con enfermeras y médicos que laboraban en el hospital, quienes también nos han ayudado a tener una ubicación geográfica de las salas, contarnos de los pabellones. Por ejemplo, hay una poetisa esmeraldeña que precisamente nos contaba cuando ella era enfermera y trabajaba en el pabellón con niños con cáncer. Entonces, mucho de su trabajo en la danza se relacionaba con esto que ella vivió en ese espacio y tuvimos la suerte de conocerla. Así que, Yolanda Angulo, muchísimas gracias, le tomo la palabra, tomaré sus datos y estaré ahí en contacto. Y bueno, y nuestra última pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se transformó el barrio? ¿Creen que hubo una transformación del barrio? Ya nos han mencionado como un par de cosas, pero ¿qué significó para el barrio precisamente que esté este espacio cultural? Pero además, ¿qué creen que también podríamos mejorar? ¿Qué creen que, cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos dar el siguiente paso como espacio para aportar a esta transformación y a esto que ustedes desearían? Yo voy a tomar aquí nota para tener en cuenta, pero ¿cómo creen que podríamos continuar en este avance? Bueno, no se atreven los otros vecinos. Yo creo que cómo le aportó este edificio, esta restauración para nuestro barrio, mucho, mucho. Primero que nuestro barrio tiene un nombre ya posesionado a nivel de la ciudad, a nivel nacional e internacional, por todas las cosas que tiene nuestro barrio, por las características, por conocido por el tema ¿cómo se llaman? Las quesadillas de San Juan, conocido por los motes de San Juan, para la ciudad, los pescados de San Juan, las tripas que hay aquí en el sector. Y evidentemente el hecho de haber sido un ex hospital, esto ayuda a la historia, pero ahora evidentemente con todo el cambio de infraestructura le da una mejor imagen. Nuestro barrio ha cambiado cualquier cantidad, bastantísimo. Nosotros hemos logrado, en el caso de San Juan, el tema de lo que era anteriormente la casa barrial, contar ahora con un centro médico que presta salud desde el lado del Ministerio de Salud, desde el lado del gobierno, tener una UPC digna para los policías, un mercado, un parque como es el parque La Luna. Tenemos unos espacios bellísimos. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos cambiar? Nosotros venimos rato planteando el hecho de poder hacer turismo
un turismo comunitario, que nos permita salir desde el Centro de Arte Contemporáneo, allí poder hacer la espera de los vecinos, de la gente que viene de afuera para poder hacer esta visita, recorrer el tema de San Juan, la parte de la Matobella, de la Basílica, y venir hacia arriba a ver este parque hermoso que tenemos acá arriba. Tenemos miradores por todas partes. Y poder trabajar inclusive con los vecinos de Toctiuco, que podría ser una parte fundamental. ¿Cómo podríamos mejorar y cambiar? Estamos en este momento viviendo una pandemia. Necesitamos ubicar el hecho de que los vecinos podamos vivir de mejor manera. Y pronto se va a retomar el tema del deporte. No sé, desde el lado del Centro de Arte, convocar a la bailoterapia ahí en la Plaza Haití. Poder ocupar ese espacio, darle vida. No sé si en la mañana o en la noche, donde es más... un poquito más peligroso, o sea, que le demos vida, no sé, podría ser una bailoterapia en la mañana y una bailoterapia, yo que sé, a partir de las 7 de la noche, evidentemente manteniendo toda la seguridad del caso, que podría ser una forma realmente de retomar nuestras actividades, darle vida y seguir manteniendo el nombre y la tradición de lo que significa San Juan. Me parece, ¿no? Es mi propuesta. Hágale, Teresita. Ya tengo anotado aquí, mi queridísima Digna. Bueno, la transformación para nosotros desde el antiguo hospital militar ha sido un éxito. Ha sido pues para poder el barrio un gran alivio tenerlo sobre la seguridad, sobre lo que antes decíamos nosotros, ¿no? En la realidad, para poder tener mayor, ¿cómo le digo?, adelanto, bien lo decían, hacer una guía turística, que es la base primordial, pero saliendo desde el Centro de Arte Contemporáneo, un recorrido muy hermoso, a lo mejor bajando por la América, subiendo por la Tegucigalpa, viniendo por la Nicaragua, así diferentes sitios, pero en todos esos sectores, pues poniendo a lo mejor las ferias comunitarias con diferentes actividades, diferentes comidas, sean las comidas típicas como también pueden ser comidas de otras partes, ¿no? Por ejemplo, manavitas de Guayaquil, de Esmeraldas, a nivel si habría la posibilidad, pero es solamente un ejemplo, no es porque todavía se va a realizar algo muy grandioso para dar esa transformación a todo lo que es el barrio de San Juan. Es importante tener muchas ambiciones. El problema es ahora, al menos en la actualidad, la cuestión en organizarse, en conversar, hacer el plan de trabajo y traer a colación y ejecutarle todas las cosas que uno se habla para poder sobresalir y transformar de una mejor manera tanto al Centro de Arte Contemporáneo como al barrio en sí en general. Gracias, Teresita. Anotado también. Don Raúl, Alejandro, ¿qué nos dicen ustedes? Bueno, para mí, pues, yo creo que todos estamos conformes, todo el sector, con la obra maravillosa, porque el edificio nos ha transformado para todos. ¿Por qué? Porque ha tenido una nueva imagen en el sector. O sea, para mí, todas esas sugerencias que hacen las vecinas es maravilloso. Pero para engrandecer, primeramente tendríamos que mirar el sector, los alrededores, porque como hay mucho turista y hay en el sector muchos puntos que hay que mirar y tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si usted ve a la ala norte, los turistas mismos
van a tener un poquito de temor. Entonces, para engrandecer a nuestro edificio, a nuestro patrimonio, deberíamos de reunirnos y conversar. Claro, esperemos que Dios quiera primero que se termine esta pandemia para conversar y buscar la nueva mejoría para el barrio San Juan. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. Alejandro. Bueno, sí, creo que en este tema es muy importante lo que mencionó doña Digna, el fortalecer y hacer que se conozca más los lugares turísticos que tiene San Juan. Quizás las personas, los quiteños, los ecuatorianos y personas de otros países conocen más lo que está más resaltado, se podría decir, los montes de San Juan, las quesadillas, que son locales los cuales se conoce por una u otra razón, se ha escuchado hablar sobre estos dos locales. Pero quizás muchas personas, y no solo de personas externas al barrio, sino aquí en San Juan, quizás no conocen dónde queda el Parque de la Luna o dónde queda el mirador de la Independencia. O sea, es un ejemplo. Pero por lo general, si se les pregunta a las personas dónde queda el Parque de la Luna, se dicen, ¿y eso dónde es? Entonces creo que deberíamos fomentar y participar, hacer, como ya lo mencionó, un recorrido por los lugares turísticos que tiene San Juan, para que tanto los vecinos de nuestro barrio puedan integrarse y puedan conocer más sobre su barrio, conocer la historia que tiene su barrio. San Juan tiene una historia muy, muy chévere, se podría decir, con el tema del Templo de la Luna, donde lo que yo conozco, igual me han contado que ahí se sacrificaban a mujeres vírgenes, cosas así, historias que nosotros mismos no conocemos como jóvenes. Los niños igual están aprendiendo recién, aprendan a querer su barrio, a querer el barrio en el cual están creciendo, y creo que sería bueno eso. También, no sé si se podría hacer un taller de lettering. Hace un tiempo atrás también se hizo ahí en el Centro de Arte, taller de lettering para aprender a hacer las letritas bien chéveres, todo ese tipo de talleres, los cuales nos interesan bastante y que está un poco relacionado con el tema del arte en ese sentido. De una, buenísima, la tengo entonces apuntada. Bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que se han dado, por compartirnos estas anécdotas, pero también sus reflexiones. Lo que buscamos con este diálogo es también poner en discusión el tema de por qué es importante el poder habitar y el poder participar del patrimonio. Como lo decía nuestra queridísima Digna, estos grandes elefantes blancos, si no tienen esta conexión con los espacios que se encuentran a su alrededor, si no tienen esta conexión con las personas que lo habitan, que lo circundan, se terminan transformando precisamente solamente en un cubo que está ahí presente, pero no genera unos sentidos, no genera una conexión. Así que les agradezco muchísimo a nuestros vecinos y vecinas por habernos acompañado esta noche. Les deseo muchísima suerte. Y a toda la gente que se conectó también, muchas gracias. Y recuerden que pueden seguir disfrutando de las actividades digitales del Centro de Arte Contemporáneo y que también ya pueden empezarnos a visitar de forma presencial con todas las medidas de seguridad del caso. Solamente tienen que llenar el formulario a través de nuestras redes para que puedan agendarse en uno de los grupos que realizarán las visitas. Nos veremos en una próxima ocasión y estamos preparando otras sorpresas también para ustedes. Así que muchísimas gracias, Digna, Teresita, don Raúl y Alejandro. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y una linda noche. Gracias a todos, compañeros. Muy buenas noches. Éxitos y adelante. Gracias. Gracias, Teresita.